Mexicano del Seguro Social. Agradecemos su presencia. Sean ustedes bienvenidos al segundo día de la primera jornada del IMSS sobre factores psicosociales, estrés y salud mental en el trabajo. Les recordamos que, de la manera más atenta, tomen sus asientos y poner en silencio sus teléfonos celulares o cualquier medio de comunicación que interfiera con el desarrollo del evento. El doctor José Domingo Moreno Villatoro nos presentará el marco legal de los factores de riesgo psicosociales. Su formación del doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Empresarial por el Instituto de Posgrado en Derecho, maestro en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho, doctorado en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. Experiencia: maestro titular de la materia Legislación Laboral en las maestrías en Seguridad y Higiene Ocupacional en la Secretaría del Trabajo en el Estado de México. Maestro titular de la materia Legislación Laboral en la maestría en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad y Higiene en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía en el Instituto Politécnico Nacional. Maestro titular de la materia Ámbitos Jurídicos de la maestría Seguridad, Prevención y Control de Riesgos Laborales del Estado de México en Puebla. Ha participado como ponente en el Diplomado de Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional en el IMSS, en el Centro Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Productividad. Es responsable de la Oficina de Política e Inclusión Laboral de la Secretaría de Trabajo del Estado de México, Tlalnepantla, Estado de México. Me da mucho gusto ver caras conocidas, hay muchos compañeros de aula, entonces pues eso me regocija, quiere decir que se siguen actualizando y hay el interés por vigilar la salud de los trabajadores. Vamos a tratar de platicar, más que una conferencia, va a ser un diálogo, porque en realidad en cuanto al marco jurídico de los factores psicosociales, pues hay muy poco, hay algunos antecedentes, nosotros todavía estamos esperando la actualización de la norma 35 y pues desde luego que buscaremos cómo crear esa obligación de los patrones para cumplir con la prevención de estos factores psicosociales. Como ustedes saben, históricamente, pues esto siempre se ha manejado como la protección de los agentes físicos, químicos, pero nunca se había tocado pues los factores psicosociales. Es nuevo. Aun cuando la historia nos ha demostrado que ha habido leyes relacionadas con la protección de los accidentes y de los riesgos, también ha ido evolucionando muy lentamente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, si ustedes todos lo conocen, la mayor parte, en 1904, 1906, 1907, pues hubo unas grandes luchas, ¿verdad?, en aquella época de Cananello Blanco. Esa lucha dio como consecuencia el triunfo de los trabajadores para lograr sus beneficios, sus demandas sociales, y se formó el artículo 100, digo, la Constitución de 1917, donde se contempla el artículo 123 constitucional, apartado A, y que se establecen los derechos sociales. En ese ínter pues hubo una serie de leyes que fueron la de 1904, ley de accidentes de trabajo de José de Villada, del Estado de México, que
establece una responsabilidad civil para patrones en accidentes de trabajo. La de 1906, que es la Ley de Accidentes de Trabajo de Bernardo Reyes, de Nuevo León, y establece también la responsabilidad civil de los patrones cuando el accidente se produzca en ocasión del trabajo. La de 1914, de Cándido Aguilar, asistencia médica a los obreros y enfermos. La de 1915, Ley del Trabajo de Salvador Alvarado, de Yucatán, establece medidas de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. En ese mismo año, Ley sobre Accidentes de Trabajo de Nicolás Flores, Hidalgo, establece que patrones podrán sustraerse a la responsabilidad por los accidentes de trabajo, asegurando a los individuos de su dependencia en alguna de las compañías aseguradoras. Y así sucesivamente hasta llegar a 1916. En 1916, con la ley de Gustavo Espinosa Lleres, de Coahuila, el trabajo se realice en condiciones más perfectas sobre posibles de higiene y seguridad. Como ven ustedes, todas estas leyes eran muy buenas, el contenido era excelente. Su contenido era excelente, sin embargo, pues no hay que quedar ahí nada más. ¿Ahora sí? Ok. Bueno. Pues viene la federalización de la Ley Federal del Trabajo y desaparecen todas estas leyes. Y aparece, pues, una primera ley, que sería la Ley de 1931. Pero antes quiero, a ver si tiene por ahí, hasta llegaron hasta la del 31. Eso ya pasó. Ahí se quedó. Bueno, la del 31, pues centra todas esas leyes en materia de riesgo de trabajo y surgen pues condiciones ya elaboradas, bien establecidas para efecto de que los trabajadores pues tengan condiciones dignas. Pero como todo va evolucionando, no fue suficiente esa ley y surge la de 1970, con un contenido pues también en el capítulo especial de riesgos de trabajo, que viene el título 9º, que viene el artículo 132, sus diferentes fracciones, estableciendo obligaciones de los patrones respecto a el cumplimiento de esta materia, que es seguridad, salud en el trabajo, pero pues nunca se había tocado lo que eran pues factores psicosociales. Definitivamente no existe en ninguna de esas leyes marco legal para tratar el asunto psicosocial. Sin embargo, pues la reforma del 2012, esa reforma viene a reestructurar todo el capitulado de marco jurídico. Y consecuentemente, pues hay cambios. Al reformarse la ley, hay cambios en los reglamentos. Se derogan varios reglamentos. Y surge un nuevo reglamento, que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
que ese ya contempla lo que se denominan factores psicosociales. Ahora, el problema es cómo hacer cumplir ese tema. Yo no estoy mandando, hermano. ¿Cómo hacer cumplir ese tema? O sea, no tenemos norma, no tenemos un procedimiento para poder hacer las evaluaciones. Desde luego que existen muchísimos métodos, pero ¿cómo podemos obligar a los patrones? ¿Cómo lo podemos hacer? Ese es el detalle, esa es la interrogante que vamos a ver más adelante. Cómo poder establecer una obligatoriedad para que ellos puedan cumplir. Desde luego que ustedes ya saben que hay una NMX 025 que fue obligatoria para las iniciativas privadas y públicas, y que todos aquellos que ya cumplan con lo que establece esa norma, pues están exentos de cumplir con esos programas de psicosociales. Entre comillas, ¿verdad? Casi nadie lo va a realizar. La realidad es de que no se ha hecho absolutamente nada. Pero bueno, para tocar estos temas no se puede dejar a un lado el hablar de la relación laboral. El escenario donde se desarrolla la actividad principal es la relación de trabajo entre patrón y trabajador. Los actores que van a participar en ese escenario sería patrón, trabajador, representantes de los sindicatos. Creo yo, autoridades deben de también, de acuerdo a sus atribuciones que señala la legislación, pues participar para promover los apoyos sociales que deben de programarse y mejorar pues esas condiciones de trabajo. La ley de 2012 es muy clara. Buscar el equilibrio entre los factores de la producción, que el trabajo sea digno, que el trabajo sea decente, que no haya acoso laboral, que no exista discriminación en las relaciones laborales. Y sin embargo, pues vemos en la realidad que pasa todo lo contrario. O sea, esa dignidad del trabajo pues se va a lograr con el respeto irrestricto de las condiciones laborales. Caso contrario, pues estaríamos hablando de otra situación. En la materia que nos ocupa, bueno, pues respetar esas condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo, que es lo esencial, que es lo primordial para que el trabajador pues tenga seguridad y tenga, bueno, pues unas condiciones óptimas. ¿Qué trabajador no va a querer tener condiciones óptimas y que pues todo en las relaciones laborales sea pues un festín, ¿no? Sea unas relaciones vestidas de fiesta, que tengamos salarios dignos, jornada de trabajo digna, tipos de contratación pues acorde a los puestos de trabajo que se van a desempeñar en la industria. Eso sería el espíritu que busca la ley, y eso es lo que está plasmado en la normativa. Sin embargo, pues la realidad nos demuestra otra cosa, ¿verdad? Si nos damos un vistazo por las industrias, por las empresas, vemos que es todo lo contrario. Vemos que no se cumple con ese principio de la legislación laboral, con ese principio de proteger el derecho de los trabajadores. Uno de los puntos principales que causa este fenómeno de los
de los agentes psicosociales, pues es las jornadas inhumanas, ¿verdad? El exceso de trabajo, la problemática que se presenta con los trabajadores que no terminan su trabajo en su empresa y se lo llevan a su domicilio, y estamos ya frente a dos problemas, un problema laboral y un problema familiar. O sea, no hay que mezclar esos dos aspectos porque pues nos va a traer aparejado ese tipo de resultado. Entonces, se requiere que esas nuevas formas de contratación que ha establecido esta nueva ley del 2012 cambien, porque son formas nuevas, son formas de contratación, por ejemplo, de capacitación, de temporada, a prueba, que tienen en la incertidumbre a los actores, a los trabajadores, porque no tienen una estabilidad en el empleo. No hay esa permanencia en el empleo, ¿sí? Y lejos de mejorar esas condiciones laborales, pues están precarizando los derechos de los trabajadores. Escuchaba hace un poquito a la candidata a la Secretaría del Trabajo que van a tratar de regular ese tipo de contratación. No sé cómo vaya a quedar, ¿verdad? Ustedes saben que también viene una nueva reforma laboral, porque hubo algunos cambios dentro del esquema de las juntas de conciliación y arbitraje que pasan a formar parte de los juzgados. Se crean, o sea, del Poder Judicial, se crea un organismo descentralizado que va a manejar todo lo que es conciliación y mediación y el control de registro y autorización de sindicatos. Y pues todo eso está en la mesa. Estamos todavía viendo si dan una prórroga. Se supone que desde febrero 24 de este año ya iba a quedar todo listo, pero aún no. Entonces darán una prórroga para establecer esos centros de mediación y conciliación que se van a hacer cargo prácticamente de conciliar todos los asuntos que se presenten, y pues ya los poquitos que no se arreglen pues se van a pasar al juzgado. Entonces, pero pues esperemos que esto se lleve a cabo. La reforma es un hecho, la reforma se va a dar, la ley sustantiva va a salir, y en esa tesitura no sabemos cómo vaya a quedar lo referente a esto de riesgos y de inspección del trabajo, porque van a haber muchísimas modificaciones. Y posiblemente pues también se modifique el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, las normas oficiales mexicanas, en fin, es novedad que vamos a esperar. A lo mejor en enero nos encontramos con esa novedad de la nueva Ley Federal del Trabajo, que sería pues para volver a estudiarla y volver a actualizarnos y crear otros foros para saber cómo están esos marcos jurídicos. Definitivo, yo siento que pues, ojalá y tomen en cuenta pues esto de los riesgos. Ya en otros países existen leyes bien, con objetivos bien planteados, con procedimientos específicos, y aquí en México pues todavía no. Tenemos un título 9 que ahí está, no se toca, vienen reformas y sigue estando igual. Lo único que han hecho pues es incrementar sanciones para los incumplimientos de estas condiciones de trabajo, y hasta ahí, pero no hay nada novedoso. Fíjense ustedes que las reformas constitucionales del 2008 en materia penal, 2011 en materia de derechos humanos
y 2012 en materia laboral vino a reestructurar todo este ordenamiento jurídico, sobre todo en este punto que nos está ocupando, que es la materia laboral. Y esto obliga pues una comprensión de este ordenamiento a la luz de los nuevos paradigmas que podrían venir. Definitivamente tiene que ser así. En especial, pues el contenido de la Ley Federal del Trabajo en esta materia de salud, en el trabajo del Reglamento Federal en materia de seguridad, de las normas oficiales que se agrupan de seguridad, salud, higiene específicas y de producto. Ya hay el rum por ahí, que unas se van a ir a la Secretaría de Economía, otras se quedan, unas están en revisión, otras ya se actualizaron. Bueno, no sabemos qué vaya a suceder. Sin embargo, pues estaremos atentos a lo que pase para pues estar actualizados. Todo esto pues debería trastocar muchas prácticas vinculadas a los paradigmas pretéritos. No obstante, existen elementos suficientes que parecen frustrar esa actitud optimista y que nos lleva a cuestionar la viabilidad de la normativa existente. Un ejemplo de ello lo tenemos, que desde cuando salió el proyecto de norma 35, que hace muchísimo todos estamos esperando, ya va a salir, ya menos va a salir, ya menos se va a publicar, y no sale. Y así vamos a estar, esperando, hasta que llegue la reforma, y entonces veremos si sale o no sale. Bien, esas relaciones de trabajo que les explicaba es donde surge pues las obligaciones de patrones y trabajadores, porque ese es el vínculo que va a existir, ¿verdad? Están los elementos del salario, están los elementos de la prestación del servicio y está la subordinación, que es el vínculo jurídico, ¿verdad? Que une al patrón y trabajador, en donde uno pues tiene el poder de mando y el otro tiene el deber de obedecer, ¿sí? Tiene el deber de obedecer. Y ahí es donde está el parteaguas, porque es donde se da las cuestiones de ofensas, de maltrato, de hostigamiento a los trabajadores. Y no tenemos un procedimiento dentro de la empresa para evitarlo. ¿Cómo podríamos evitarlo? Ustedes saben cómo podríamos evitarlo. Creo que no. Pero sí hay una manera. Hay una manera. Vean ustedes. Los contratos colectivos de trabajo se revisan salarialmente cada año. Los contratos, las condiciones generales de trabajo se revisan cada 2 años, que son las revisiones contractuales. Entonces, por ahí ya vi que al menos la Secretaría del Estado de México está emitiendo un comunicado que se están publicando en las juntas, que todos los sindicatos deben de incluir una cláusula, ¿verdad?, donde se obliguen a integrar una comisión de equidad de género y igualdad laboral. Y desde luego que pues ahí
podríamos aprovechar para crear dentro de esa cláusula, desde luego en el capítulo respectivo de los contratos colectivos de trabajo, que es de la previsión social, una cláusula con los mecanismos, los sistemas, los métodos para hacer las evaluaciones dentro de las empresas de si existe o no existe factores psicosociales. A lo mejor hasta crear un consejo interno como una comisión de conciliación interna para prevenir cuando sucede el acoso, cuando sucede el hostigamiento. Bueno, llamarlos, platicar, recursos humanos, platicar representantes del patrón, del sindicato y levantar documentos, porque finalmente, ¿qué es lo que interesa en esos casos? Interesa al que se le está causando el daño es que se evite esas prácticas dentro de la industria. Y segundo, si el patrón permite que se practiquen ese tipo de prácticas de hostigamiento dentro de la empresa o acoso, una, o se retira de la empresa, rescinde el contrato al patrón, el trabajador, o el patrón va a decir: te voy a despedir. Cuando se presenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿qué va a hacer esa trabajadora o ese trabajador? Nada más un dicho. Su dicho no vale. Tendría que perfeccionar esa declaración con pruebas. Y entonces creamos esa conciliación, esa comisión de conciliación dentro de la empresa, pues ya tendríamos ahí un antecedente por lo menos para poder combatir ese tipo de situaciones y acudir desde luego pues a las instancias que pueden solucionar el problema. En primera instancia, pues Procuraduría de Defensa del Trabajo, si es que el trabajador o trabajadora pues no tiene para pagar un abogado particular. Y segundo, sabemos que en esos casos es muy difícil un arreglo conciliatorio, ¿verdad? Siempre se van a procedimiento, pero pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, se van hasta el amparo. Bueno, y al final de cuentas, ¿qué va a lograr el trabajador? Va a lograr su reinstalación, pues ya no. Puede lograr su indemnización por despido justificado y a lo mejor el pago de un daño moral, ¿verdad? Que se llegue en otra instancia, pero se necesita crear esa norma, se necesita crear esos procedimientos dentro de la industria a efecto de que tengan suficientes elementos. O sea, se trata de eso. Me estoy saliendo un poquito de las diapositivas porque de acuerdo a lo que el programa que vi ayer, creo que esto es interesante para ustedes. Es importante que ustedes conozcan qué hacer como encargados de seguridad, como jefes de salud, como coordinadores de salud en la empresa. ¿A quién acudir en el momento que se susciten ese tipo de problemas con el trabajador y el patrón? Eso es el punto principal. Si ustedes están conscientes de ello, pues bueno, pues empezamos por plantear el problema dentro de la empresa, el patrón, ¿sabes qué? Está pasando esto, está sucediendo lo otro, llamar al representante de los trabajadores, llamar a los que están inmersos en ese conflicto. Tratamos de evitar un conflicto que no llegue a las autoridades
que no llegue a un juicio, sino que se resuelva en el interior, pero poner una estrella. Para solucionarse, a lo mejor el hostigador se puede ir y despedirlo, o acreditarlo con que observen pues, un manual que ellos mismos van a crear, una normativa interna, o sea, tener un manual de procedimientos para evitar esas prácticas de hostigamiento y acoso laboral. Desde luego que esos asuntos luego terminan hasta conflictos penales, ¿sí? Y que pues no es la idea. Una buena relación de trabajo, ir a parar a tribunales penales, no le veo caso, menos que sea pues ya muy grave el acoso, ¿verdad? Que se han dado pues varios casos ahí en la Compequia, pues no se resuelven porque están pidiendo pruebas, están pidiendo testimoniales, están pidiendo confesionales, y bueno, después de todo, pues la exhibición que van a tener ante los juzgadores, no se va. Entonces, pienso que la solución podría ser una de tantas, ¿verdad? Ese establecimiento de esa cláusula, que una vez estando registrado ese contrato colectivo ante la Junta, es obligatorio para las partes. ¿Por qué? Porque además, pues, es una condición que está buscando la mejora de las condiciones, está buscando, pues, la dignidad de los trabajadores, el respeto irrestricto de sus condiciones de trabajo. Eso es lo que se está buscando. Necesitamos que los actores cooperen y que la autoridad ayude, que la autoridad pues haga lo suyo y que el patrón y trabajador hagan lo que tiene que hacer sus programas, hacer sus procedimientos de prevención, establecer esas comisiones para que se llamen a declarar en el momento que se presente esa situación de acoso o de hostigamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O hay alguna duda? Ok. Fíjense, en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? La exigencia propia de los demás, la competitividad cada día más latente en el medio de trabajo, debido a la escasez de puestos de trabajo y la necesidad, es un punto muy interesante, la necesidad nos hace permanecer en nuestro empleo, ¿sí? De cuidar que ya se tienen las condiciones de precariedad laboral y la flexibilización en las relaciones de trabajo están originando severos trastornos psicológicos que pueden somatizarse en daño físico o mental. Eso es lo que está pasando en la actualidad con esas nuevas formas de contratación y con esa necesidad que todos tenemos de trabajar. Aguantamos porque necesitamos el trabajo, aunque nos estén ofendiendo, aunque nos estén maltratando. Aguantamos. Va a haber un punto en que no la vas a aguantar y entonces pues, se va a romper esa armonía y esa relación de trabajo. Y cuando hablamos de precariedad, pues hablamos de esto cuando las condiciones generales de trabajo se encuentran por debajo del límite de lo que se puede considerar pleno empleo, que es lo que hablaba en un principio. Es decir, que todo individuo, ¿verdad?, capaz de trabajar pueda acceder a una ocupación
que constituya un trabajo vestido de fiesta para él. Eso es la relación laboral. Pero bueno, si me hace favor eso ya lo pasamos. Ahí está bien. Los cambios específicos que se dieron en la ley del 2012, pues como se los apunté hace un momento, quise hacer un resumen en general para no fastidiarlos con tantas diapositivas. En el 2012 fueron estos. Se incluye el tema de seguridad y salud, de capacitación y adiestramiento. Ese es otro punto muy importante. En esas empresas, en esos contratos colectivos de trabajo también deben incluirse cláusulas especiales para proporcionar capacitación y adiestramiento. Y bueno, dentro de los programas que tienen que hacer las empresas como obligatorio, incluir estos cursos de capacitación para prevenir, ¿verdad?, esos factores psicosociales. No hay otra. Hay que capacitar a la gente, hay que capacitar a los mandos intermedios, a los mandos altos, hay que concientizarlos que esto les va a crear un beneficio, no les va a crear problemas. Al contrario, les va a ayudar a llevar una buena armonía. Y de esa forma se hablaba con sus trabajadores. De lo contrario, pues vamos a tener no solamente demandas individuales, vamos a tener demandas colectivas, y vamos a tener un cierre de empresa, vamos a tener una huelga, y vamos a acabar con la fuente de trabajo por violaciones a las condiciones laborales, que es el derecho que tienen los trabajadores. El único derecho que tienen para hacer valer eficientemente sus derechos es la suspensión de labores, es la huelga. Pero no hay que llegar hasta allá, hay que prevenir esos cierres de empresa, ¿verdad? Hay que procurar que haya productividad para que existan muy buenos empleos y que los puestos de trabajo que desempeñe cada uno de los trabajadores pues sea bien remunerado. Ese es el punto. Otro, se incluyeron disposiciones especiales para el trabajo de minas, que eso también hay una norma especial y es un complejo, y eso los ingenieros únicamente lo podrían desarrollar. Se establecieron las bases para la actualización de las tablas de enfermedades profesionales y de evaluación de incapacidades permanentes. Como ustedes saben, se habló de que se iba a actualizar esa tabla, efectivamente se actualizó, pero aún no está vigente esa tabla de enfermedades. ¿Sí? En esa tabla, bueno, ya aparecen las nuevas enfermedades, ¿verdad?, el aspecto ergonómico, el aspecto psicosocial, y que pues uno de estos días también puede salir publicada, ¿no? Por lo pronto se está utilizando la tabla que está en la ley de 1970. Se estableció el aviso electrónico de accidentes de trabajo, ¿verdad?, cosa que pues, en el 504 de la ley fracción 5 pues, establece claramente que es una obligación especial de los patrones pues dar el aviso dentro de las 72 horas de los accidentes que ocurren en los centros de trabajo. Esto facilita las cosas, tal grado de que, bueno, pues les dan su aviso por correo electrónico, se tienen que registrar y ya no esperarse tanto tiempo para que pues, tengan este aviso pronto y no vayan a incurrir en una falta que con posterioridad, ustedes saben, pero los inspectores llegan y les piden a ver accidentes de trabajo, sus avisos, estadísticas,
Y si sacan sus avisos que dieron ya después de las 32 horas, van a decir, es temporáneo y tiene una multa. Entonces hay que evitar esas cuestiones. Se fortaleció la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las comisiones estatales en la materia. Se incrementó el monto de la indemnización en caso de muerte. Ustedes saben que la ley de 1970 establecía 730 salarios de indemnización por muerte. Hoy en día, bueno, ya valemos un poquito más, ¿verdad? 5,000 salarios. Eso es lo que establece la nueva legislación. Y se incrementó el monto de sanciones. Eso sí, de 315 salarios que establecía la ley de 1970, se incrementa a 5,000 salarios la máxima. Obvio, va de 50, 250, 2,500 hasta 5,000 salarios de multa al patrón que no cumplan con sus obligaciones derivadas de la ley para el trabajo, de los contratos colectivos de trabajo, de los contratos individuales, en fin. Son multas bastante grandes, yo creo 5,000 salarios, vienen siendo como 380,000 pesos aproximadamente. De multa, pues creo que no es muy conveniente que sancione a un patrón. Hay recursos, desde luego. Como saben, toda norma, toda legislación mal elaborada deja ventanas, deja puertas en donde los operadores jurídicos pueden entrar, pueden inconformarse y anular ese tipo de multas. O sea, eso también falta, que las leyes sean bien elaboradas para que sean adecuadas a los casos concretos que van a visitar, para que pues esas multas pues, no se echen abajo y sea el trabajo en vano de los inspectores y de la propia secretaría. Entonces ese es un punto bastante importante, porque también por ahí pues se les podría decir a los patrones: si no vas a cumplir el clausulado que vamos a establecer dentro de sus contratos colectivos, puede ser acreedor a una multa de 5,000 salarios, ¿verdad? Y más. ¿Verdad? ¿Que sí? Eso es lo que se refiere a la tabla de las enfermedades. Esto ya lo mencioné, ahí estamos bien. Fíjense, la actualización de la tabla de enfermedades de trabajo y la evaluación de incapacidades permanentes, de 161 padecimientos laborales vigentes, se suman 24 para obtener un total de 185 padecimientos laborales tipificados. Grupo de enfermedades que registró mayor aumento fue cáncer de origen laboral, de 4 a 23 tipos diferentes, males infecciosos y parasitarios, de 21 a 40, y por primera vez ahí en ese listado surge pues las enfermedades de tipo psicosocial. Surge el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿verdad? Con sus 126 artículos, sus 9 títulos y sus 7 transitorios, que contiene, pues todo lo que estamos hablando, contiene prácticamente un 65% de obligaciones para patrones y un 35% de obligaciones para trabajadores. O sea, está cargadito del otro lado de los patrones. ¿Por qué? Porque hay una serie de cuestiones nuevas, ¿verdad? Que hay que hacer diagnósticos, que hay que hacer manuales, que hay que hacer estudios, y entonces pues eso también cuesta, ¿verdad? Para prevenir sobre todo pues todos aquellos factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales que se van a dar en el ambiente de trabajo y que de alguna manera pues tenemos que lograr prevenir pues a través de la aplicación de las normas jurídicas, a través de los reglamentos.
y a través pues, de los contratos colectivos que las empresas lo tienen muy bien delineados y tienen procedimientos, no todas, porque como sabrán, y esto es público porque así lo han especificado los encargados del registro de esos contratos, el 90% de los contratos colectivos que existen en México son de protección. Y entonces, pues, ¿cuál representatividad de los señores representantes sindicatos, sus trabajadores, y procurar el beneficio y la dignidad de sus trabajadores, ¿verdad? El respeto de sus derechos fundamentales, que la Constitución fue muy clara ahora en la reforma del 2011, en el artículo 1 constitucional, que se deben respetar esos derechos fundamentales. Y afortunadamente, pues todos los derechos humanos, derechos fundamentales, son condiciones de trabajo. Todos están ahí. Entonces, hay materia como para poder hacer respetar. Pero aquí entran, pues, los actores que deben participar. ¿Sí? Los actores que deben participar para efecto de que todo se cumpla a la cabalidad. Aquí juega un papel muy importante la inspección del trabajo. La inspección del trabajo tiene debidamente delineadas sus objetivos y sus funciones en la ley, en su reglamento, y que es la de orientar, que es la de informar, que es la de asesorar a patrones, trabajadores, respecto al cumplimiento de todas estas obligaciones que ya les mencioné, que son muchísimas, ¿sí? Tanto para patrones como para trabajadores. Unos de cumplir y otros de observar. Y ahí se los dejo en el tintero, a ver qué opinan del modelo de inspección que está actualmente. Yo opino que debería de cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la actualidad no funciona y no hay ningún beneficio para los patrones ni para los trabajadores. Me piden que ya terminé. Les agradezco su asistencia. Muchas gracias. Les dejo la presentación y estoy a sus órdenes. Buenos días. Apasionante el tema, doctor José Domingo Moreno. Me encanta la contextualización que hace de las huelgas de Río Blanco y de Cananea, porque hay que recordar que los derechos de los trabajadores no se han conseguido, no han sido dados por el patrón, sino que es una lucha histórica de sangre. En América Latina, en Europa, Francia, usted tenía una diapositiva con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial en Inglaterra, son un hito en la historia para recordar. Entonces creo que tenemos los trabajadores un gran compromiso con esta historia para no perder los derechos laborales, y mi pregunta va en torno a esto. Se habla mucho de la violencia ejercida en los centros de trabajo, pero desde ayer ya lo comentaba con la ponencia de la doctora Sara Hunda, que también tocó un poco el tema legal. ¿Qué pasa cuando la violencia no se vive al interior del trabajo, sino que esta es externa? Le comentaba yo, los trabajadores del sector público y sobre todo los que aún pertenecemos a sindicatos grandes y representativos como el Sindicato de los Trabajadores del IMSS, sufrimos una violencia, un acoso permanente por parte de los usuarios. Indiscutiblemente también el resto de los trabajadores, aunque no sean sindicalizados, en todos lados vemos en el banco, en el supermercado, trabajadores que están siendo agredidos por el público usuario porque no se cumplen las expectativas de rapidez en la atención, de la calidad que esperaban. ¿Cuál sería el marco legal que nos ampara para el usuario sería gracias? Bueno, es que aquí podríamos hablar de otro tipo de acciones, no precisamente laborales, porque es una ofensa directa.
Entonces podríamos hablar ahí inclusive de una acción penal, ¿sí? Y seguirla en contra de las personas que te agreden, que te ofenden, ¿sí? Pero ya no en el contexto laboral. ¿Por qué? Aquí te dicen, tú vas a atender al usuario con todo respeto, con toda amabilidad, y tienes que aguantar aunque te lleguen gritando, ¿no? Entonces, creo que por ahí es la pregunta. Entonces llegan, te ofenden, te maltratan y te dicen, pues, ahora sí, como está de moda esa palabrita, ¿verdad? Se gusta la chingada, ¿no? Sí. Y uno se queda así muy fresco porque dices, ah, caray, pues ya me mandó muy lejos. Pero tienen acciones penales, lo pueden hacer. Pueden hacer una denuncia, siempre y cuando también, pues acuérdense que al ir a un ministerio público es lo primero que pide, testigos. Ah, pues es tu dicho contra su dicho. Ah, pero si llevas 2 testigos que les constan los hechos, ya perfeccionamos nuestra denuncia y se puede hacer. Sí. Ahora, también debe haber capacitación al interior, pues a lo mejor algunos carteles alusivos que traten con amabilidad al servidor público y que sea recíproca la situación, es como una relación de trabajo, ¿sí? Que la relación sea recíproca. Muy buenos días, mi nombre es Jorge López, yo estoy en promoción de la salud de aquí de nivel central. Muy interesante su ponencia. Yo escuchaba la cuestión esta de, bueno, desde ayer venimos enfatizando en que es importante denunciar. Y hoy, precisamente, hace unos momentos usted hablaba, bueno, denuncias, ya las al representante sindical, al institucional, pero me queda muy claro que mientras uno sea sindicalizado tiene cierta más protección. ¿Qué pasa? Porque yo he visto muchos casos, en mi caso soy sindicalizado, Claro. pero he visto muchas personas que son de confianza que han sido acosadas, hostigadas y que tienen miedo de denunciar, porque el gran pretexto que les ponen es, híjole, aguas, Nos van a despedir. el jefe te va a mover y los altos niveles, las influencias. Entonces, digo desde aquí que el personal de confianza pierda el miedo, que se empodere y que denuncie, porque no va a haber otra forma en lo que se pueda parar esto. Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene un comité de ética, tiene la forma, hay una forma de denunciar y está trabajando en eso. Entonces, pues sí, de entrada que tomemos la cultura de la denuncia, que es también parte que no tenemos los mexicanos, y que denuncien, no importa sea de confianza o de base, para que se pueda, exacto, ir quitando toda esta práctica. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sencillamente, pues sí, tienen que tener ese valor para denunciar y no dejar que el asunto se vaya hasta las últimas consecuencias. El primer momento en que nos están hostigando, nos están acosando, está pasando esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si pasa tiempo y después de 6 meses voy a ir a quejarme, pues es como que es un acto consentido, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde el primer momento que ocurre, denuncia. Sin miedo y sin temor. Hasta donde tope. Ah, que te voy a correr. Pues a ver, córrame. A ver quién sale corrido, ¿no? Okay. Buenos días. Creo que la ponencia aquí presente fue interesante, pero también hay que complementarla. Le hace falta comentar los nuevos cambios de la ley, la declaración o el diálogo oral que se tiene en los juicios. Va a cambiar este aspecto. Decíamos que tenía que haber presentar evidencias, ¿no?, de este hecho. Al final de cuentas, el juicio oral lo que garantiza es que la declaración del trabajador como el empresario tenga un valor. Por lo tanto, va a modificar la ley.
y puede ser esto una gran ayuda para aquellos que sufren de violencia y que pueden tener una declaración en este sentido. Esta fue una mejora en España. La simple declaración le daba evidencia para poder declarar y para poder hacer juicio ante un acoso o violencia en el trabajo. Por lo tanto, podemos tener un buen aspecto en ese sentido. Nada más es apegarnos a los nuevos márgenes penales que tenemos. Esa es mi declaración. Gracias. Sí, es correcto y es muy importante tu observación. Definitivamente, pues en Europa están muy avanzados. Aquí en México, pues tenemos que respetar las leyes mexicanas y piden ciertos requisitos para darle validez a las declaraciones. ¿Por qué? Porque tenemos que perfeccionar esa declaración, sea con testigos, con actas y con pruebas judiciales. ¿Alguna otra pregunta? Pues, doctor Domingo, le agradecemos mucho su presentación. Muchísimas gracias.